Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video donde les voy a mostrar cómo podemos crear este tipo de banner con un video de fondo. Es un banner muy sencillo de realizar, pero que le da mucha elegancia a cualquier sitio web. Bueno, pues espero me puedas dejar en los comentarios qué te pareció el video, y ya que andas por esa zona, pues le puedes dar like, compartir, suscribirte al canal si aún no lo haces y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Sin nada más, vamos a empezar. Bueno, pues yo aquí tengo los elementos que vamos a utilizar en esta práctica. Primero que nada tengo un folder con CSS donde vamos a guardar los estilos CSS. Aquí también tengo agregado los CSS de iCommon, que es los iconos que vamos a estar utilizando. Si no saben cómo agregar esto, pues yo tengo un video en el canal donde explico cómo agregar iCommon y Font Awesome. Entonces si no lo han visto, pues les voy a dejar el link aquí arriba y abajo en la descripción para que vayan a verlo terminando este video. También tengo pues la carpeta de fuentes, que vendría siendo las fuentes de iCommon. Luego tengo la carpeta de JS donde voy a guardar el archivo app, que es el que voy a estar utilizando para poder crear mis scripts. Y este de Object Fit Videos, que después lo vamos a explicar a detalle. Ahorita dejémoslo mientras ahí. Bueno, pues vamos a empezar a codificar, ok. Yo aquí ya tengo mi cuerpo HTML. Vamos a empezar directamente por agregar un contenedor con un ID llamado banner. De esta forma. Luego que tenemos, vamos a agregar una etiqueta de video. Es donde vamos a agregar nuestro contenedor para nuestro video. Bien, luego de eso lo que nosotros necesitamos es que nuestro video esté en reproducción constante, en un ciclo constante, que cuando termine regrese al inicio y así sucesivamente. Entonces para eso vamos a agregarle la propiedad loop. Con esto hacemos un bucle infinito. También vamos a hacer que cuando inicie nuestro video inicie muteado, o sea en silencio. Para eso agregamos muted, porque es muy molesto que cuando abramos una página aparezca con un sonido ahí, ¿no? Entonces lo ponemos como mute. También vamos a necesitar que el video cuando inicie empiece a reproducirse inmediatamente. Para eso agregamos el atributo autoplay. Otra de las cosas que vamos a agregar también es el preload. ¿Para qué es el preload? Bueno, pues el preload es para que vaya guardando la carga del video en el buffer, lo vaya almacenando y así logre que no tenga como estos tipos de se detenga o como que se pare inmediatamente, sino que vaya cargando. Después de esto vamos a dejarlo esto por acá. Voy a agregar el contenedor y vamos a agregar la etiqueta source, que es donde vamos a cargar el video. Bueno, pues aquí no le dije anteriormente, pero el video lo tengo aquí afuera, se llama video.mp4. Así que vamos a agregar source src y vamos a decirle que se vaya a video.mp4 de esta forma, ok. Entonces nosotros vamos a ver a nuestro navegador, ya lo tendremos el video aquí listo. Este botoncito de acá se lo agrega por defecto Firefox. Nosotros no lo estamos agregando nada, Firefox lo agrega a los videos. Bien, ya tendríamos el video de esta forma, ya se iniciaría reproduciendo y con todas las propiedades que le pusimos inicialmente. Bueno, después de esto vamos a agregar otro contenedor con la clase content, que es donde vamos a agregar unos pequeños párrafos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a agregar un h1 que se va a decir, voy a poner el nombre del canal, código libre. Luego vamos a agregar un h2 y vamos a poner tutoriales de diseño web, por ejemplo, de diseño web. De esta forma. Entonces este div pues lo vamos a tener, bueno, ahorita nos aparece aquí por debajo porque no está posicionado. Otra de las cosas es que por encima del video, aquí donde se encuentra, está aquí por encima de la etiqueta de video, vamos a agregar un div con la clase btn pause. Y vamos a ponerle un ID también que se va a llamar btn pause. Esto lo vamos a utilizar con JavaScript, así que le pongo en la clase para poder utilizarlo desde CSS y el ID para poder utilizarlo desde JavaScript. Y lo que voy a hacer es agregar un elemento i con la clase se va a llamar icon pause de esta forma. Ahorita no se va a mostrar porque pues no tenemos no hemos importado lo que vendría siendo los JS. Vamos a importarlo. Vamos a agregar etiqueta link y vamos a decirle que se vaya a CSS y vamos a importar iCommon. Después de eso vamos a agregar otra etiqueta link y vamos a irnos a la carpeta CSS y vamos a importar style. Luego de esto también
vamos a importar los scripts, así que vamos a ir a importar script src, que se vaya a js y a app, y luego también voy a importar el script de el que vamos a utilizar a continuación. Bueno, este es el que les comentaba que lo vamos a explicar a detalle, así que por lo pronto dejémoslo mientras ahí, nada más lo importemos. Bien, entonces ya están importados. De esta forma ya nos aparece aquí el botoncito, ok, arriba del video nos aparece el botoncito de play, de pause. Bueno, de la misma forma como agregué el de pause, voy a agregar otro abajo con una clase que se va a llamar btn audio y con un id btn audio. Como les mencionaba, la clase es para CSS y el ID para JS, para JavaScript. Y vamos a agregar un i con la clase, un elemento i con la clase icon volume medium. Y damos guardar y vamos a ver si aparece. Aquí aparece nuestro icono de volumen, ¿ok? Básicamente esto sería todo el HTML que tendríamos que agregar. Ahorita vamos a tener que agregar puro CSS. Vamos a darle estilos a estos elementos. Primero que nada, como siempre lo hemos hecho, vamos a agregar nuestros estilos, por así decirlo, globales, ok, donde vamos a poner un padding de 0 y un margin de 0. Bueno, esto lo hacemos, como ya lo hemos visto muchas veces, pues para eliminar los padding y los márgenes y el box sizing que por defecto tienen los navegadores. Los eliminamos todos y con eso quedaría, ok. Entonces nosotros regresamos y vemos, y de esta forma pues ya se quitaron los márgenes y los padding. Bien. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es directamente vamos a dirigirnos al ID del video. Entonces voy a copiar el ID y vamos a agregar el ID de banner y vamos a agregarle las siguientes propiedades. Vamos a agregarle un alto. Ahorita por lo pronto vamos a agregarle de 100 bh. Con esto lo que vamos a obtener es que el video tome todo el alto de la pantalla, ¿verdad? Ahorita no se alcanza a apreciar bien, pero eso en teoría es lo que quiere decir 100 bh. Obviamente esto se puede cambiar a su disposición si lo necesitan, no sé, de un alto de 600, de 500 píxeles, 700, 800, e irlo cambiando con medias queries cuando vaya reduciendo de resolución, o sea que esté viendo en un teléfono o algo así, va a ir reduciendo. Después de esto le vamos a poner un width de 100%. Luego le voy a poner un background. El background se lo pongo por si en algún caso no llegara a cargar el video, pues que aparezca siquiera un fondo ahí, no, para identificar que sí está, pero que algo anda mal. Y le voy a poner un display tipo flex con un align item center y un justify content center. Esto es para que me acomode los elementos que van a estar en el centro, que van a ser los párrafos en este caso, que va a ser estos textos. Ahorita se ve de esta forma porque todos estos están posicionados de manera pues relativo. Esto van a ser absoluto definitivamente. Entonces vamos a ir rápidamente. Ahora lo que también voy a hacer es agregar una pequeña como capa oscura por encima del video para que se alcance a apreciar un poco más el texto, así como lo podemos ver aquí. Se alcanza a apreciar un poco más el texto, ¿verdad? Y no tanto el video, para darle mayor también importancia al texto. Entonces para esto lo que voy a hacer es, vamos a ir al div banner, vamos a agregar el pseudo elemento con la pseudo clase after y vamos a darle un width de 100%. Luego vamos a darle un height del 100%. Vamos a agregarle un content. Siempre normalmente van a encontrar este content, aunque no tenga nada, pero siempre tiene que llevarlo para que pueda funcionar este pseudo elemento. Luego vamos a poner un position como absoluto, y tenemos que posicionar, en este caso voy a posicionar al banner como relativo, position relative, ok, bien, para que funcione correctamente todo. Luego le voy a poner esto un top de 0, se va a ir hasta la parte de arriba. Luego le voy a poner un left también de 0, pero como ya tenemos todo el ancho y el alto de 100%, entonces se va a extender hasta la parte superior, o sea, va a iniciar aquí, lo posicioné 0,0 acá. Luego de eso, pues va a tomar todo el 100% hacia acá y luego el 100% hacia abajo para completar todo el ancho. Bien, bueno, vamos a ponerle ahora un background RGBA de color negro, color oscuro, 0.5 le voy a poner. Y vamos a ponerle, y vamos a agregarle ahora un z-index de 6, por ejemplo.
para que se posicione por encima, ¿no? Pero bien, vamos a ver entonces aquí, como pueden ver, ya se puso algo oscuro, se puso más oscuro el video, ¿verdad? ¿Por qué? Por la capa que le pusimos ahorita. Vamos a ponerle a la etiqueta video, vamos a agregarle también unos estilos a esta etiqueta, así que para eso vamos a agregarlo por acá y vamos a decirle, bueno, voy a poner aquí abajo. Esto pues vendría siendo a esta parte, ¿verdad? A todo el contenedor donde se encuentra el video. Ahora me voy a dirigir al video específicamente. Así que para esto me voy a ir al ID banner, a la etiqueta video. Y le vamos a ponerle un width también de 100%. Luego voy a ponerle un height de 100%. Y un position absolute. Position absolute. También voy a ponerle un top de 0. Un left de 0. El z-index lo voy a poner de 5. ¿Por qué lo pongo de 5? Porque el after que puse arriba, este lo puse de 6. Así que lo pongo de 5 para que el video aparezca por debajo de esta capa oscura. Luego de eso le voy a poner un object fit como cover. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues este elemento de object fit cover lo que hace es, si se pueden dar cuenta, como ya cambió todo. El object fit cover lo que hacemos es que cuando el video tiende a cambiar de resolución, lo que hace es como que se va adaptando, es como para que sea de manera responsiva, se va adaptando un poco al contenido, al contenedor en el que se encuentra, va tomando todo el espacio. También lo aplicamos con la parte de pues el width y el height, pero esta propiedad CSS pues específicamente para eso, así que la utilizamos y la tenemos. Bueno, aquí es donde va a entrar la explicación de por qué estamos utilizando ahora el script que les había mencionado anteriormente, el Object Fit. ¿Por qué? Bueno, la propiedad de Object Fit Cover no es compatible con alguno de los navegadores, por ejemplo, de Microsoft, Internet Explorer o Safari. Bueno, ese no es de Microsoft, pero no es compatible. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer nosotros es importar esta librería, ir a buscarla. Object Fit Cover, yo ya la tengo ya agregada, pero ¿cómo la podemos agregar? Bueno, pues simplemente nos vamos al navegador y vamos a poner en Google Object Fit Video JS. Agregamos, abrimos el link de aquí abajo, lo abrimos y luego acá pues nos dice, ¿verdad?, cuáles son más o menos los navegadores a los cuales da soporte para que pueda ser compatible la propiedad esa que estamos utilizando con CSS. Aquí nos dice cómo podemos agregarla, ¿ok? Esta propiedad pues específicamente es para videos e imágenes. Así que pues estamos utilizando un video, hay que utilizarla. Aquí lo tenemos, cómo lo podemos agregar, ¿ok? Si le ponemos una propiedad de Object Fit Cover, como ya la agregamos, hay que agregarle como tipo fuente Object Fit Cover también. Pero esto va a estar siendo ejecutado desde los scripts que estamos agregando. Para descargarla pues nos podemos ir a los repositorios de... Bueno, acá lo tenemos. Podemos ir a los repositorios de GitHub. Le damos y aquí tendríamos el script que necesitamos, Object Cover, lo abrimos y sería todo esto. Y como pueden ver, aquí tiene todo lo que les decía, para poner el tipo cover en estos tipos de navegadores, hacerlo compatible más que nada. Y lo que tendríamos que hacer es copiar todo esto. Voy a darle control, bueno, aquí no, le voy a dar en row, ya lo tengo aquí nada más, le doy control A, control C y lo llevo a mis scripts y lo pego. Ya pegándolo, simplemente hay que importarlo como lo importamos aquí en el index. Y luego en CSS, aquí tenemos que agregar una propiedad, lo que nos decía, font family. Y le vamos a poner aquí comillas, object fit. Y le vamos a poner la propiedad cover. De esta manera hacemos la compatibilidad con los navegadores que vimos anteriormente. Bueno, entonces como pueden ver ya va tomando un poco de forma todo este asunto, ¿verdad? Aquí como pueden ver ya lo tenemos. Ahorita no se mira ni el texto ni los botones, pero vamos a solucionarlo inmediatamente. Así que luego de esto, lo que vamos a hacer es irnos para que muestre el contenido, el content. Así que para esto vamos a ir al ID banner.content y le vamos a dar un position relative. Luego de esto le voy a dar un z-index. Z-index le voy a poner de 20, por ejemplo, para que se muestre por encima de todo. Y como pueden ver aquí ya está por encima de todo, ya lo podemos ver. Lo que voy a hacer también es, voy a darle una alineación text align de centrado. Y vamos a ponerle un color a los dos textos de blanco para que se vea mejor. Vemos y ya lo tenemos centrado y color blanco todo. Otra de las cosas también que vamos a hacer es, vamos a importar unas fuentes de Google Fonts. Para eso nos vamos a Google Fonts.
y vamos a descargar una fuente. Vamos a importar una fuente de Google llamada Oswald. Bueno, vamos a dar aquí en buscar y vamos a poner Oswald de esta forma, y sería esta de aquí. Así que la seleccionamos, luego seleccionamos la que vendría siendo la regular, esta de acá. Seleccionamos esta fuente y dice que para poder importarla, todo este código lo vamos a agregar a nuestro index. Así que nos vamos a nuestro index, en la parte superior, hasta acá arriba lo voy a agregar. Lo pego y bueno, quiero ver algo aquí. Control S. Vamos a aquí. Así que ya lo tengo aquí, ya lo pegué aquí como pueden ver. Y luego de eso vamos a para poder seleccionar la fuente, para poder aplicarla, tenemos que agregar Font Family y Oswald Sans Serif. Control C y vamos a ver qué pasa ahorita. ¿Cómo lo vamos a agregar? Bueno, nos vamos a dirigir directamente a los elementos que vamos a modificar, que sería el H1 y el H2. Bien, podría ponerlo también aquí para que se lo aplique a los dos juntos. Bueno, lo voy a pegar acá, guardamos nuestro contenido y como pueden ver ya lo tendría agregado. Ahora simplemente vamos a darle los estilos para cada uno de los elementos, para el H1 como para el H2. Vamos a ver el content H1 y vamos a ponerle un text transform uppercase para que lo ponga todo en mayúscula. El font size lo voy a poner de 2 EM. Luego voy a utilizar un margin button de 0.5 rem. Luego le voy a poner el letter spacing de 3 píxeles para que tome un pequeño espaciado. Ok, como pueden ver aquí lo tenemos ya. El tipo de fuente para código libre y todo lo demás. Ahora vamos a aplicarle los estilos para el H2. Entonces vamos a andar copiando esta parte de acá y vamos a llevarlo acá. Vamos a cambiar el H1 por H2 y vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar un font weight de 400. Luego voy a agregar un font size de 1.5 rem. Luego también un margin de 0 y vamos a agregar letter spacing de 5 píxeles. Guardamos y vemos ahora. Aquí como pueden ver ya se extendió todo esto y también esto se mira un poco mejor. Aquí también le voy a agregar un font weight. Lo voy a poner como bold para que se mire un poco más grueso. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Después que tenemos esto vamos a acomodar los iconos. Si se recuerdan no los hemos acomodado. El icono de pausa ni el icono de audio. Para eso pues vamos a irnos rápidamente al btn. Al punto btn pause, coma btn.btn audio y vamos a agregarle los siguientes estilos rápidamente: un position absoluto, un display como flex, align item de center, justify content center, luego un top 20 píxeles, un left 20 píxeles, un background color blanco, un border de un píxel sólido también color blanco. El color del icono va a ser el de color negro. Luego vamos a poner una opacidad de 0.3, no se va a ver completamente, va a tener muy poca opacidad. Vamos a tener un width de 40 píxeles y un height también de 40 píxeles. Luego vamos a agregar un z index, también lo vamos a poner por encima de todo. Vamos a poner como C7 para que aparezca por encima del video y por encima de la franja oscura que pusimos. Vamos a poner un cursor pointer y vamos a poner un border radius de 20 píxeles. Bueno, luego le voy a poner también un transition 0.2 segundos. Ok, como pueden ver aquí tendríamos ya. Pero como los dos le pusimos en el top de 20, por eso aparecen aquí encimados. Ahorita vamos a arreglar eso. Bien, después de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar estos mismos selectores y vamos a aplicar esto de acá, pero vamos a ponerles la propiedad de hover. Hover para acá y hover para acá. ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando pasemos el mouse va a cambiar el background. Se le va a poner un background de RGBA
255, 255 y .5. Luego también se les va a cambiar el border, un píxel. Bueno, el border va a quedar igual. Así que por lo tanto, bueno, se va a cambiar, sí es cierto. Sólido y va a quedar en color negro. Luego vamos a cambiar la opacidad, que se ponga a 1. Entonces, como pueden ver, aparece de esta forma. Si nosotros pasamos el mouse, ya cambia la opacidad y todo lo demás que le agregamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ahora lo que voy a hacer es agregar únicamente el estilo para el botón de audio. Entonces agregamos .btn audio para sacarlo de arriba donde están, para despegarlos. Voy a ponerle un top de 70 píxeles. Vamos a ponerle 70 píxeles y listo. Con esto ya se liberaría. ¿Okay? Entonces aquí ya tendríamos los dos botones. Vamos a pasar rápidamente con nuestro JavaScript. ¿Qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer en mi JavaScript va a ser lo siguiente. Vamos a... bueno, se me estaba olvidando algo. Ahorita, como nosotros hemos puesto la propiedad que les mencionaba de fit, esta parte de aquí de fit object cover, todavía no está funcionando como debería. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que importarla también en nuestra hoja de script, nuestros scripts. Para eso lo que tenemos que hacer únicamente es instanciarla o mandarla a llamar object fit videos. De esta forma ya se inicializa y pues trabaja como debería trabajar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no tenemos error, no tenemos ningún error. Es como quedaría. De esta forma para que funcione correctamente. Me estaba pasando. Bien. Ahora sí, lo que voy a hacer es crear una serie de variables, unas constantes, una llamada video que va a acceder a document.querySelector al ID llamado video. Bueno, no tengo el ID video, lo voy a agregar aquí. Vamos a agregar el ID video. Bien, aquí le quito la S, ahí lo tengo. Después voy a agregar otra constante para el btn pause y vamos a hacer document.querySelector y sería al ID btn pause. Lo vamos a pegar por acá y aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacer otra constante para el btn audio y va a ser igual a document.querySelector y vamos a hacer para btn audio de esta forma. Bien, ya tenemos pues los que necesitamos: el video en sí, el botón para pausar y el botón para poder controlar lo que es el audio. Vamos a guardar esto. Bien, lo que voy a hacer es que cuando el video inicie, no inicie con un volumen al 100%, ¿verdad? No inicie con o que no tenga el 100% del volumen, más que nada. Para ello me voy a dirigir a la constante video y le voy a decir punto volumen y le voy a poner igual a .3. Bueno, pues ahorita no voy a poder demostrarles correctamente lo del audio, pero les recomiendo que lo ejecuten y lo prueben, van a ver cómo. Si no le ponen esto, pues al momento de darle audio va a aparecer el audio al 100%, o sea, todo el volumen que tengamos nosotros en nuestra máquina, ¿ok? Pero si ustedes le ponen esto, pues ya va a iniciar un poco más bajo, ya no va a tener el 100% del volumen. Así que yo les recomiendo que lo pongan para que no inicie con un volumen muy alto, o ya depende de ustedes cómo lo quieran configurar. Ahora, lo que voy a hacer es al btn ahorita, pues todo está corriendo normalmente, el video se está ejecutando, estos botones no están funcionando, no tengo ningún error. Lo que voy a hacer es que cuando yo le dé al botón pausa, vamos a configurar primero btn pause, voy a agregar un evento, un escuchador de eventos, que vamos a hacer el evento click. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues cuando nosotros presionemos el botón de pause, lógicamente voy a querer que se pause el video. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para eso tengo que hacer un if dentro de este evento. Vamos a decir si video.paused, o sea, si el video está pausado, que en este caso no va a estar pausado. Bueno, pero si el video estuviese pausado, lo que va a pasar es que vamos a querer que a video le dé play si está pausado. Bueno, vamos a ver aquí. No pasa nada. Yo le doy clic a pause y no pasa nada, ¿ok? Bueno, aquí me está mandando un error ya. Dice que video es nulo. Vamos a ver por qué. Video y... perdón, le puse videos. Ahora sí ya. Bien, ya me quitó el error. No, todavía me sigue marcando. Bueno, esto es lo de la parte del favicon. Esto no es nada. Entonces, si yo le doy aquí, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Porque el video no está pausado.
Bueno, entonces en el dado caso de que el video no esté pausado, va a entrar en un else. Y vamos a decirle que entonces video.pause. Ok, entonces yo aquí pruebo, cargo, le doy aquí y como pueden ver el video se detiene. Ahora sí va a ejecutarse porque ahora sí le voy a dar clic nuevamente y ahora sí va a estar pausado, lo va a reproducir. Está pausado, le doy clic y lo empieza a reproducir nuevamente. Como pueden darnos cuenta, las nubes se mueven. Y así lo puedo estar pausando y dejándolo correr como no necesita. Ahora vamos a hacer algo similar con el botón de audio. Para eso lo que tenemos que hacer entonces va a ser otro escuchador de eventos al btn audio.add event listener y vamos a agregar el click y vamos a agregar una arrow function y vamos a decirle ahora similar si video.muted, o sea que si está con el volumen, sin audio, si es igual a true, pero aquí va a ser un poco diferente. Aquí lo que vamos a hacer es si video mute es igual a true, o sea que si está muteado, no tiene audio, lo que vamos a hacer es que video.muted va a ser igual a falso, o sea que lo ponga falso, que no lo ponga muteado, que ponga el audio. En el caso contrario, si no llega a estar muteado, o sea que sí llegara a tener el audio activado, entonces entramos en un else y le vamos a decir que video.muted va a ser igual a true y ahí lo ponemos. Ok, entonces ahorita vamos a ver si funciona. Vamos a dar, cargamos la página y ahorita está muteado. Entonces si el audio está muteado, si es igual a true, quiero que lo ponga falso, o sea que sí reproduzca audio. Le voy a dar, no sé si se alcanza a escuchar, voy a mutearlo y como pueden, si se escucha, pues ahí se muteó. Le doy y vuelve a iniciar el audio. Entonces está funcionando correctamente. Entonces de esta forma pues ya tendríamos nuestro banner de esta manera, ok, con los controles que nosotros necesitemos. Igual pudiéramos agregarle también más controles, no sé, una barra de progreso o X cosa o pantalla completa, pero eso pues yo pienso que para un banner sería hasta este punto pues sería bien, se mira bien, estético. Ya pues podríamos agregar más contenido, ¿verdad? A nuestro sitio, por ejemplo, no sé, aquí agregar más unos párrafos, nomás vamos a agregar unos loren para probar. Ok, entonces ya sería que nosotros vamos agregando más contenido para nuestro sitio web, ok. Pero bueno, esto sería la manera en cómo podemos crear un banner con video de fondo. Bueno, pues espero les haya gustado el video y les sea de su utilidad. Si les ayudó, pues espero puedan comentarlo aquí, qué tanto les ayudó. Y pues ya que andan por esa zona, pues le puedan dar like al video, compartirlo, suscribirse al canal si aún no lo hacen. Y pues activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Bueno, pues sin nada más, nos vemos en el siguiente video.